Hola amigos y amigas, bienvenidos a tu canal de español. Hoy vamos a ver unos de los verbos más importantes de la lengua española. Se trata del verbo ser y el verbo estar. Estos dos verbos son iguales al verbo être en francés. Y cada uno de ellos tiene una utilización particular que vamos a resumir en algunos puntos con ejemplos de ilustración. Pero antes de explicar la diferencia que hay entre los dos verbos, recordamos su conjugación en presente de indicativo para poder comprender los ejemplos que vamos a ver enseguida. El verbo ser. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ellos, ellas, ustedes son. El verbo estar. Yo estoy. Tú estás. Él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis. Ellos, ellas, ustedes están. En general, el verbo ser se utiliza para expresar cualidades permanentes y propias que no cambian, al contrario del verbo estar, que solamente se usa para expresar un estado temporal o bien pasajero. El primer uso del verbo estar es para expresar un estado físico. Por ejemplo, Pablo está enfermo. Elena está delgada. Estás pálida. El segundo estado que se puede expresarse con el verbo estar es el estado civil. Por ejemplo, mi hermana está casada. Estoy soltero. Su vecino está divorciado. El verbo estar se usa también para expresar el estado moral. Por ejemplo, hoy los alumnos están muy motivados. Podemos utilizar el verbo estar también cuando se trata de una acción que está ocurriendo. Por ejemplo, Elena está cocinando. Los niños están jugando. Finalmente, el verbo estar se usa para determinar el lugar de una persona o bien de una cosa. Por ejemplo, estoy en mi cuarto. El gato está en el jardín.
Entonces, el verbo estar se utiliza para determinar el estado físico, moral o civil, para describir una acción que está ocurriendo o para definir el lugar de una persona o bien de una cosa. Estos son, en general, los principales usos del verbo estar. Entonces, como ya hemos dicho, el verbo ser se utiliza para determinar cualidades propias y permanentes que no cambian. Por ejemplo, Pablo es moreno. Elena es guapa. El elefante es grande. Se usa también el verbo ser para determinar la profesión. Por ejemplo, Elena es enfermera. Pablo es médico. Ellos son ingenieros. Utilizamos el verbo ser para hablar de la materia con que está hecha una cosa. Por ejemplo, es una falda de algodón. Estos zapatos son de cuero. Su anillo es de oro. Se usa también el verbo ser para hablar de la nacionalidad y el origen. Por ejemplo, Elena es española. Pablo es médico. El verbo ser sirve para definir e identificar una persona o bien una cosa. Por ejemplo, es Pablo. Es un coche. Es un gato. Uno de los usos más destacados del verbo ser es cuando se trata de expresiones impersonales. Podemos decir, por ejemplo, es importante, es una buena idea, es muy difícil. Finalmente, el verbo ser se utiliza para decir la fecha y la hora. Por ejemplo, son las 8 de la tarde. Hoy es domingo, es 24 de noviembre de 2019. Entonces, resumimos los usos del verbo ser en definir características propias y permanentes, hablar de la profesión, de la materia con que está hecha una cosa, decir la nacionalidad y el origen, definir, identificar algo o alguien, expresiones impersonales,
Por fin, decir la hora y la fecha. Esto ha sido todo. Agradecemos su atención y hasta luego.